tanto con Sebastián como con Gustavo. Ellos, si bien nosotros tenemos esta plataforma, este centro en la Universidad de Palermo, ellos tienen también cada uno tiene un canal de YouTube donde tienen una información interesantísima, entrevistas, y algo que compartimos entre los tres, creo. A Gustavo yo no lo conocía, pero vi algunas cosas en su canal, y es la importancia que le damos nosotros a la ciudadanía, no solamente como sujetos de derecho, eh, sino fundamentalmente también como pensamos en la ciudadanía como una forma de vida, y como la posibilidad que tiene, o que tenemos cada uno de nosotros, posibilidad, y yo voy más allá, y tenemos una obligación de participar en la construcción de un espacio público común, más allá de lo tradicional, que es el control sobre las instituciones de nuestro sistema político, y el voto, por ejemplo, que es otro de los grandes, lo que a uno se le viene a la mente cuando hablamos de los derechos de ciudadanía. Pero compartimos nosotros, creo que poco el anhelo de que se pueda hacer realidad una función ciudadana que está incluida dentro de la Constitución Nacional, y que no le damos importancia. No le da importancia ni la academia, ni los políticos, y que la ciudadanía tampoco alcanza a comprender el rol que juega dentro del sistema político democrático, el rol que juega en su cotidiana construcción, porque el sistema político que nos rige y que tanto nos preocupa frente a los populismos de izquierda, derecha, en realidad muchas veces lo tendremos a ver como algo que está dado, como que nos viene, como que alguien lo hizo, y que nosotros somos simplemente unos espectadores de la obra de teatro que ejecutan otros. Y esos otros también, y esto sucede también porque esos otros tampoco nos dan la posibilidad de participar, o nos llaman a nosotros a participar realmente, y nos explican cuáles son estas funciones que nos corresponden a nosotros dentro del sistema político, además de las instituciones democráticas y republicanas. Entendemos nosotros que la ciudadanía forma parte del sistema político, y sobre todo porque con la actuación cotidiana de cada uno de nosotros le estamos dando, o constituye ese actuar cotidiano, la materia prima que nutre a los demás elementos del sistema político, la que también forma las leyes, porque los representantes son representantes nuestros, que vienen a través de partidos políticos, donde teóricamente nosotros podemos participar, y además nutre la actividad de los distintos poderes del Estado, lo que hacemos nosotros como ciudadanos cada uno de nuestros días en las distintas acciones. Nosotros pensamos a la ciudadanía o al ciudadano como desdoblado en una parte del individuo, con nuestros propios intereses, y una parte que está vinculada con lo común, y esto está vinculado con la política, con lo político, que es un poco algo, debería ser considerado como algo natural por parte de cada uno de nosotros, por el hecho de vivir en un territorio determinado, y que tenemos que construir ese espacio público común. Entonces, otra de las características que compartimos, y para esto es necesario darse cuenta que la ciudadanía, de esta categoría ciudadana, constitucional, es multidimensional. No solamente hay aspectos jurídicos, aspectos migratorios, sino que también hay muchas cuestiones que están vinculadas a la disposición que cada uno de nosotros, como ciudadanos, tenemos que tener frente a la forma de actuar, porque los valores constitucionales no solamente deben ser ejercidos por los políticos, por los jueces, por los legisladores, sino que somos nosotros, esos jueces políticos, legisladores, empresarios, salen de algún lado, y antes de ser cualquiera de tener esos cargos, son ciudadanos. Es decir, son ciudadanos argentinos y tendrían la obligación de cumplir con ciertas obligaciones.
Esto nosotros no lo consideramos así, en general, no solamente en la Argentina, sino en Latinoamérica no es considerado de esta forma, sino que el ciudadano, tanto los gobiernos liberales, las democracias liberales, como los regímenes nacionales y populares, todos estos democráticos, prescinden de la ciudadanía, o sea, prescinden de este carácter y no educan y no forman, o no nos forman en este aspecto común o vinculado con el espacio público común en el cual nuestras acciones impactan casi cotidianamente. Entonces, esto es un poco la filosofía que hay atrás de nuestra forma de pensar la ciudadanía, y es algo que lo compartimos entre los tres, y destaco también, cuando hablé de la multidimensionalidad, es también cómo se mezclan en esto cuestiones que hacen a la filosofía política, a la sociología, distintas materias que nos hacen nosotros, estamos en una facultad de Derecho, tener que pensar en que no tenemos que circunscribir nuestra mirada hacia lo jurídico, sino que como ciudadanos tenemos la obligación de ampliar nuestro espectro, nuestro panorama, porque si no nos quedamos solamente con lo que nos dan, y lo que nos dan es poco o nada. Y en esto creo que es algo común que tienen poco las democracias reales, actuales, frente a la democracia posible, la democracia constitucional, que considera al ciudadano como un actor fundamental del sistema político, pero en la práctica los gobiernos adoptan, que se llaman también democráticos, se llaman republicanos, en cualquiera de sus variantes o subespecies, unos directamente prescinden de la ciudadanía por considerar que hay una élite, una burocracia, tiene que hacer toda la actividad vinculada con lo público, mientras que el ciudadano, ya no tanto ciudadano sino individuo, tiene que ocuparse solamente de sus temas personales. Y por otro lado, los regímenes nacionales y populares también prescinden de la ciudadanía, pero de otra forma distinta, porque lo que hacen es, en general, suelen adoctrinar militantes en pos de su propio beneficio, y que tienen que responder al líder, ¿no? Entonces, con esto introduzco el tema para que ustedes sepan que, más allá de que estemos hablando de los sistemas electorales, nosotros consideramos que, y que esto el voto sobre todo es un derecho fundamental del ciudadano. El ciudadano es mucho más, y nos está faltando una teoría funcional de la ciudadanía que pueda ser explicada, explicitada en las escuelas también, para que podamos nosotros mismos formar parte y construir la democracia que nosotros queremos. Así que, con esto entonces lo dejo, los introduzco a nuestros, no invitados, porque en realidad es una actividad que la estamos compartiendo, y sobre todo Sebastián Zancari es el que nos utiliza a nosotros como un medio para poder darnos a conocer este tema que es tan interesante, sobre todo en este momento. Sebastián es abogado de la Universidad de Buenos Aires, licenciado en Ciencias Políticas de la USAL, y sobre todo también tiene, bueno, además de ser doctor en Derecho Político de la UBA, es profesor y docente de la Universidad de Palermo y de la UBA en teoría política, y además también destaco él, que fue mi docente, sigue siendo mi docente en tema de metodología, de investigación y todo eso, que lo destaco fundamentalmente. Y por el lado de Gustavo González, bueno, es politólogo, docente de investigación y investigador de la Universidad de Buenos Aires y de la USAL, especialista en sistemas electorales, pero además es un gran difusor de todos estos temas generales, los que yo hablé al principio, así que les recomiendo que vean los dos canales de YouTube, el de Sebastián y el de Gustavo, porque tienen un material y un contenido que pocas veces yo lo he visto, y sobre todo acá en Argentina, ¿no? Así que con esto los dejo entonces con Gustavo en primer lugar, perdón, con Sebastián, y después ellos van a iniciar el diálogo. Así que muchas gracias. Muchas gracias, Mauricio, por tu presentación, tu generosa presentación. Te agradezco a vos, al CIBES,
y a través tuyo a la Universidad de Palermo por darnos este lugar, en el que hemos convocado a Gustavo por, como muy bien dijiste, ser no solo un especialista, sino un gran pedagogo, difusor de, bueno, no solo de cuestiones vinculadas a los sistemas electorales, sino también, bueno, ciudadanía, conocimiento sobre la democracia, la Constitución. Me parece que su actividad también es muy valiosa. Y Gustavo, gracias por estar aquí con nosotros. Así que, bueno, en principio, algunas también palabras introductorias, Mauricio, antes de escucharlo a Gustavo, por entender cómo votamos, ¿no? Porque esto presenta algunas complejidades. Argentina representa un tipo de federalismo excepcional. Sabemos que tiene fuertes asimetrías en cuanto a su población, desarrollo, recursos. Sus instituciones públicas varían ampliamente a lo largo y a lo ancho del país. Sabemos que el distrito más desarrollado es la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, luego Tierra del Fuego, Santa Cruz, La Pampa, Córdoba, Neuquén, Mendoza. Tenemos menores niveles de desarrollo humano en provincias como Formosa, Chaco, Santiago del Estero, Misiones. Por ejemplo, entre Buenos Aires y Formosa hay una distancia similar a la existente entre Bélgica y Lituania, por ejemplo. Y también en cuanto a sus instituciones, los ciudadanos viven en distintos sistemas políticos, y por eso la participación de Gustavo nos va a ilustrar mucho y nos va a enseñar mucho sobre la pluralidad de sistemas políticos a nivel provincial y en la materia que nos toca hoy, que es la electoral. Asimismo, podemos decir que disfrutan desigualmente del efectivo ejercicio de sus derechos políticos. Por ejemplo, tiene 8 entidades bicamerales, 16 unicamerales, diversos sistemas electorales. No sigue criterios homogéneos sobre la reelección de sus poderes ejecutivos. En estos días estamos muy atentos a esta cuestión a raíz de los fallos de la Corte Suprema, la suspensión, como sabemos, de elecciones en Tucumán y San Juan, con medidas cautelares. No ha consolidado un sistema de partidos, partidos grandes con volatilidad electoral, fragmentación. Y también hay un grupo pequeño de partidos que tienen una proyección estrictamente provincial. Por otro lado, la Argentina tiene una distribución poblacional desigual. En el territorio nacional viven cerca de más de 40 millones de personas. El 32% vive en el Gran Buenos Aires, que incluye la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el área metropolitana conurbana que rodea a la capital. La provincia de Buenos Aires tiene cerca de 16 millones de habitantes. Bueno, como sabemos, hay otras provincias, Córdoba 3 millones, Santa Fe 3 millones, Ciudad Autónoma 3 millones, otras que superan el millón de habitantes, como Mendoza, Tucumán, Entre Ríos, Salta, Misiones, Chaco, Corrientes. Luego hay estados más pequeños, que no superan los 500.000 habitantes. Por ejemplo, Tierra del Fuego, que tiene también un sistema electoral muy peculiar, y que acaba de realizar sus elecciones, 130.000 habitantes. Bueno, por otro lado, para seguir con un panorama general, diputados nacionales que son electos mediante listas cerradas en distritos proporcionales plurinominales correspondientes a 23 provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que es un mecanismo de listas cerradas. Para el reparto de barcas, sabemos que se sigue un criterio de asignación proporcional a la población provincial, y esto también provoca notorias asimetrías. Estoy hablando a nivel nacional. Por ejemplo, a Buenos Aires le corresponden 70 bancas, y debería tener incluso 27 más, a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 25. Bueno, y hay otras que tienen el mínimo, que es 5. Es decir, los distritos más grandes están subrepresentados, deberían tener más legisladores, y los pequeños como Tierra de Fuego, Santa Cruz, La Pampa, La Rioja y Catamarca, sobre representados. Estas son algunas de las complejidades. El Poder Legislativo
tiene una de las mayores desproporcionalidades en la distribución de bancas del mundo. Y esta sobrerepresentación distrital afecta al principio este de una persona, un voto, al carácter igual del voto. Por ejemplo, el área periférica, que representa el 30% de los sufragios, obtiene el 52% de los cargos legislativos. Así que, Gustavo, te escuchamos con mucha atención y bienvenido. Bueno, buenas noches. Muchísimas gracias. Muy agradecido por la invitación. La verdad que las palabras de Mauricio me parecieron sumamente valiosas e importantes, porque si hay algo que me parece que tenemos como una obligación moral aquellos que fuimos educados en todos los niveles, y especialmente en estas temáticas, es romper con esas barreras académicas, esos lugares donde nos hablamos entre nosotros mismos, que seguramente nos gusta, pero lo más importante es socializar conocimiento y difusión. Hacer de lo complejo lo más sencillo posible. Entonces, cuando Mauricio dijo que la ciudadanía es una forma de vida y nombró como 20 veces la palabra ciudadanía, me parece recontra importante, porque no hay democracia real. Democracia formal se puede encontrar en cualquier lado, pero democracia real no puede haber sin una ciudadanía que tenga conocimiento y compromiso. Y para tener conocimiento y compromiso se necesita difusión. Por eso es tarea nuestra, casi insoslayable, de estos encuentros y de aparte tratar de llevar estas cosas que parecen, en este caso, a mí me pasa siempre cuando hablamos de sistemas electorales, que parece, y es una cuestión bastante técnica, entender que esto nos afecta en nuestra vida cotidiana, y ahí engancho con lo que decía Sebastián. Sebastián nos hizo un panorama de lo que es nuestra Argentina federal, con esa hipertrofia, con esa desigualdad entre las provincias, con esa amalgama de leyes electorales de las 24 distritos que tenemos en nuestro país, que cada uno tiene reglas de juego totalmente distintas y que aparte se juegan juegos distintos en momentos distintos, en calendarios distintos, y el calendario también como forma de juego que forma parte del proceso electoral y que forma parte de especulaciones también. Y esto de la sobre- y subrepresentación, claro que se ha hecho mucho más evidente con el voto directo, del paso del colegio electoral, el voto directo, y después las hipertrofias en cada una de las provincias. Así que lo que yo voy a tratar de compartir es algunas cosas que tienen que ver con cuáles son los formatos generales de nuestro sistema electoral y cómo coexistimos con diferentes reglas electorales, obviamente comportamiento electoral, y después me voy a meter con las 24 provincias. Para hacer un panorama de cuál es la realidad local de cada uno de los lugares. Y por último, antes de arrancar, también me parece sumamente interesante el público, porque a muchos los conozco y coexiste acá en este grupo, desde estudiantes de Derecho, de avanzados, de teoría del Estado, acá veo a Carmen, a Ani, a Mancay, a abogados recibidos como Mariela, que está desde en Chascomús y está compartiendo con nosotros, o la profesora Marianela de Sagués, que es profesora también de la Universidad de Buenos Aires, hasta chicas que estudian y chicos en el profesorado de Berazategui, que estudian desde carreras de inicial hasta profesorado de historia, es decir, la amalgama de gente que hay hace también que esto se reproduzca y que sea nutrido esto, que no sea esto que, como empecé, que nos hablemos a nosotros mismos, sino que esto sea órganos también de difusión. Así que nuevamente les agradezco a todos y vamos a arrancar con esto, que es tratar de pensar
esta complejidad que es tener un país federal con reglas electorales de todo tipo. Cuando pensamos en sistemas electorales, a mí siempre me gusta arrancar con una serie de preguntas que a veces parecen obvias, pero realmente no lo son. ¿Quiénes pueden votar? Sufragio activo, ¿sí? Sabemos que nosotros estamos cumpliendo este año 40 años de vida democrática, ininterrumpidas por primera vez en nuestra historia argentina, y estamos muy orgullosos de ello. Pero bueno, a lo largo de la historia no siempre han votado todos, ha habido formas de matizar o directamente de anular la posibilidad del sufragio a amplias capas de la población, entre otras cosas, por lo que dice Mauricio, el poder en general trata de que la gente no participe o hacer una simulación de la participación, pero después cuando empezás a rascar en profundidad, decís, ¿será verdad? Digamos, hay un montón de órganos formales de participación, pero que después en la praxis no se utilizan, ¿no? Entonces, parece como que hay una democracia que va por las normas y por lo formal, y después hay una democracia que no llega a ser sustancial. Entonces, esto de quiénes pueden ser votados ha sido, sin ninguna duda, un proceso de lucha entre aquellos, piensen que el voto es universal en la Argentina del año 1821, pero en 1821 votaba el 1% de la población. Y en 1870 votaba el 2% de la población. Y en 1890 votaba el 2 y el 3% de la población. El sufragio universal, libre, obligatorio que genera la ley Sáenz-Peña nos lleva a tener un voto del 2% a un 50% de los votos, porque el otro 50% no votaba por ser mujer. A pesar de eso, ha habido nichos de mujeres que han luchado por votar, el caso de Julieta Lanteri en el año 1911, que se convirtió en la primera sufragista. La segunda pregunta es quiénes pueden ser votados. Ahí el sufragio pasivo, sobre si los representantes que tenemos nosotros deberían tener alguna cualidad, alguna característica particular, ¿no? Por suerte, en las democracias modernas nosotros tenemos formatos en donde prácticamente cualquiera puede presentarse. Algunos critican este modelo, porque dice, ¿cómo puede ser que, por ejemplo, para trabajar en McDonald's se necesita secundario completo y para ser presidente de la nación no? Bueno, tiene que ver con nuestras reglas electorales y con las formas que nosotros hemos escogido para elegir a nuestros representantes. Esta semana, el día lunes, estuvo en nuestra Facultad de Derecho el expresidente del Uruguay, Pepe Mujica, que él no ha terminado el secundario y ha llegado a ser presidente de la nación. Y eso tiene que ver con la vida democrática y cómo los pueblos deciden las cualidades que deberían tener sus representantes. Sobre el tercer punto, ahí nos estamos adentrando a lo que nos adelantó Sebastián. ¿Cuántos votos dispone cada elector? La respuesta obvia es una persona, un voto. Bueno, no necesariamente es así. Digamos, los pesos específicos de los votos difieren de acuerdo a las reglas electorales y de acuerdo a las geografías electorales. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, hay reglas electorales que pueden metamorfosear el peso específico de los votos, pueden cambiar el peso específico de los votos. Hoy lo dijo Sebastián. La provincia de Buenos Aires, hoy en Cámara de Diputados, está subrepresentada, mientras que las provincias más pequeñas están sobre representadas, ni hablar en el Senado, donde por supuesto hay 3 senadores por cada provincia. Y después las geografías electorales hacen, digamos, ahora vamos a ver que una de las características que tiene nuestro país es uno de los países más hipertrofiados del mundo, y a eso se le suma lo que decía Sebastián. Tenemos desde La Quiaca hasta Ushuaia, desde el Río de la Plata hasta la cordillera de los Andes, un país realmente gigantesco, y eso hace a la riqueza de nuestro sistema político, que si quieren después charlamos sobre el sistema de partidos, que me interesa mucho, sobre cómo coexisten partidos políticos nacionales en un país federal con idiosincrasias distintas, ¿no? Bien, después,
¿Cómo pueden y deben desarrollarse las campañas de propaganda y difusión? De esto vamos a hablar mucho menos, pero alguna mención quizás haga. ¿Cuántos representantes se elige por cada circunscripción electoral? Esto es, geografías electorales. ¿Cómo se determinan y delimitan los distritos y secciones electorales? De esto algo vamos a hablar también. Es decir, estamos hablando también de geografías electorales. ¿Quién es y cómo deben encargarse de organizar los comicios? Bueno, ahí nos metemos en un tema recontractual, que lo ha titulado Sebastián, que pasa ahí en Tucumán y en San Juan, que la Corte Suprema de Justicia dice, bueno, nos metemos en esas elecciones. Es más, hay alguna posibilidad también que haya alguna presentación formal y legal sobre el caso Formosa, que es un caso distinto al de Tucumán y al de San Juan. Pero, si bien está claro que los comicios a nivel nacional los realiza el Ministerio del Interior, cosa que ya es un temazo, porque el Ministerio del Interior forma parte de un gobierno y el gobierno es quien organiza las elecciones, y después en cada una de las provincias también, cada uno de los distritos tienen formas de organizar, y en aquellos donde se cumplen las autonomías municipales, también los municipios tienen esa atribución de convocar elecciones. ¿Cómo deben contarse y emitirse los sufragios? De eso vamos a estar hablando. Esto va a ser un tema central de esta charla. ¿Cuántas vueltas electorales pueden y deben realizarse para determinar el triunfador? También vamos a hablar de esto. ¿Quién gana las elecciones? Y uno dice, pero ¿cómo quién gana las elecciones? ¿Quién gana las elecciones? Es el que tiene más cantidad de votos. Bueno, no necesariamente. No necesariamente. Según las reglas electorales, a veces alguien que pierda la elección, en definitiva terminan ganando la elección por las reglas electorales. Y no estoy hablando de fraude ni nada por el estilo, ¿no? Estoy hablando de reglas electorales formales. ¿Y cómo se traducen los votos en bancas? Y de esto también vamos a estar hablando. Entonces, esta es la presentación y un poco la primera parte sobre las características centrales de nuestro particular país. Siempre nos creemos que somos únicos, pero en este caso hay muy pocos países que tienen esta característica. Somos el 7º país más grande del mundo, más extenso del mundo. Es decir, gigante. Esto que decía, uno recorre la provincia de Buenos Aires y recorre 1000 kilómetros. Con la provincia de Buenos Aires es como toda España. El gráfico que ustedes ven a la derecha es el mapa que nosotros conocemos desde el primario de la República Argentina, dividido en 24 distritos, o 23 más la capital federal. El mapa que ustedes ven en la izquierda es el mapa real electoral, es decir, cómo el mapa se deforma de acuerdo a la hipertrofia que tiene nuestro país. Es el 7º país más extenso del mundo, es uno de los menos densamente poblados, 47 millones de habitantes, somos muy pocos, uno de los terriblemente menos densamente poblados, pero al mismo tiempo uno de los más hipertrofiados. ¿Qué significa hipertrofia? Lo que ven ustedes a la izquierda. Ven un sur flaquito, que se convierte en flaquito cuando uno ve la cantidad de votantes, y un conurbano o una provincia de Buenos Aires, un gran Córdoba y un gran Rosario, que empieza a hacerse gigante. ¿Esto qué implicancias electorales tiene? Todas. Porque cuando, antes de reformar la Constitución, se elegía por colegio electoral. Es decir, cada provincia mandaba representantes, que de hecho, dicho de paso, también había una suerte de sobre y subrepresentación. Mandaban al colegio electoral y el colegio electoral elegía al presidente de la nación. A diferencia del caso de Estados Unidos, donde mandan el 100% de los representantes y gana por un voto, el colegio electoral en la República Argentina mandaba en términos proporcionales, de acuerdo a la cantidad de votos obtenidos por cada uno de los partidos políticos. Les pido siempre desde ahora que si alguno no entiende lo que estoy hablando, me lo haga saber, y mis compañeros o alguien, si alguien hace una pregunta por chat que yo me la paso por alto, que me informe. Entonces, si nosotros notamos esa hipertrofia electoral que tenemos ahí,
y la modificación del proceso de selección de los presidentes a partir de la reforma constitucional del año 94, nos encontramos con que una regla electoral modifica todo el comportamiento electoral. Esto es, mientras el colegio electoral beneficiaba de alguna manera a las provincias más pequeñas, por eso Alfonsín y Menem se tuvieron que recorrer literalmente todo el país, porque necesitaba los votos de Tierra del Fuego, de Chubut, de Santa Cruz y de Catamarca también. Entonces tenían que recorrer el país para llegar a ser presidente de la nación. Cuando se elimina el colegio electoral, que se discutía por cuestiones obvias, porque podía ocurrir, aunque nunca había ocurrido a nivel nacional, que el que perdía la elección podría llegar a ser presidente de la nación, porque si se coaligaba entre el segundo y el tercero, podían arrebatarle la presidencia de la nación. Cosa que había ocurrido, no a nivel nacional, pero sí en Corrientes había ocurrido en la capital federal con el senador de la Rúa. Es decir, había ocurrido algunos antecedentes que podía prever que si en algún momento, más allá que las reglas electorales lo permitían, y era totalmente legal que se coaligue el segundo y el tercero para arrebatarle la presidencia a quien había ganado la elección, imagínense la crisis política que podría generar que eso ocurra. Porque si bien son reglas del juego y son totalmente legales, las reglas del juego políticas, hay algo que es mucho más importante. Voy a decir una cosa muy fuerte, pero es algo más importante que lo legal, que es lo legítimo. Porque una regla electoral que se saltea y la gente confía en ello, en esos comportamientos, bueno, mientras tengan legitimidad, quizás no hay crisis política. En tanto que, si hay legalidad, pero hay ilegitimidad, puede generar una crisis política. Entonces, esa hipertrofia lo que hace es que cuando pasa a una persona un voto, el resultado electoral de la presidencia de la nación la terminen definiendo el conurbano bonaerense, el Gran Rosario, el Gran Córdoba. Esto significa que, como algunos afirman, que de Buenos Aires es la madre de todas las batallas y que quien gana la provincia de Buenos Aires gana el país. No, no. Significa que tiene una fuerte incidencia. Pero Fernando de la Rúa ganó la presidencia de la Nación en el año 99 y la provincia de Buenos Aires la perdió. Con lo cual, Daniel Scioli en las generales había ganado la provincia de Buenos Aires y sin embargo Macri termina siendo presidente de la Nación. Así que no es definitoria, pero sí, sin ninguna duda, tiene una incidencia importante. ¿Qué es este gráfico? Este gráfico nos muestra los partidos políticos. Nosotros tenemos un sistema para... Un partido político es una personería jurídica. Bueno, esto muestra un poco la complejidad que decía Sebastián. Nosotros tenemos 705 partidos políticos en los distritos. 45 partidos políticos a nivel nacional. Esto da cuenta de la facilidad con que se arman los partidos políticos y también que en algunos casos los partidos políticos son sellos de goma. Más aún, les diría, hay más de un caso donde hay gente que arma partidos políticos para alquilarlo a la ocasión en elecciones. Con lo cual, debe haber pocas cosas tan desvirtuadas de un sistema político cuando los partidos políticos se convierten en algo así como pymes o formatos electorales en función de hacer o negocios o simplemente para permanecer en una coalición y tener alguna pequeña cuotita de poder. Entonces, ahí tenemos otro elemento también para analizar sobre que si bien, como nuestro país es federal, y efectivamente hay partidos provinciales que tienen vida propia y que tienen una historia y que tienen tradiciones, no desvirtúo lo que digo. Es decir,
Nadie puede desconocer que el Movimiento Popular Neuquino, Neuquén, o el Movimiento Popular Fueguino, o el bloquismo de San Juan, son partidos políticos, o el autonomismo de Corrientes, son partidos políticos que tienen una enorme tradición en nuestro país, son partidos reales. A lo que me estoy refiriendo son aquellos partidos ficticios, aquellos partidos que se crean a solo efecto, ¿no? de algún tema en particular. Y ahí tenemos digamos, el desdoblamiento de provincia por provincia, la cantidad de partidos políticos que existen. Vuelvo a repetir, en algunos casos son partidos políticos genuinos, en algunos son simplemente chapas electorales para participar o para alquilar a solo efecto de una elección. Tercer o cuarto elemento, formato de votación. ¿Cómo votamos? ¿Cuál es nuestro formato o qué formatos existen? Y acá también nos encontramos con el federalismo. Nuestra forma de votar tradicional es el formato papel o las listas partidarias. Así se vota hace 100 años en nuestro país, estamos muy amigables con ese sistema, digamos, todo el que ingresa a la vida electoral ingresa básicamente votando con el formato papel, con este cuarto oscuro. Dicho sea de paso, este formato electoral, ese formato de votar, prácticamente no se utiliza en ningún lugar del mundo, Ahí voy, Enrique, a contestar tu pregunta. En América Latina, el único lugar que mantiene el formato papel es Argentina y Uruguay. ¿Y por qué no se usa más este formato papel? Bueno, por varias cosas. No, perdón que te interrumpa. Te dejamos que expongas y las preguntas al final. Así escuchamos tu exposición en continuado, porque está muy interesante. Si te parece, para el final las preguntas. Perfecto, sí, como quieran ustedes. Así que anótensela ustedes mientras, anótensela y Después, Entonces, ¿por qué se ha ido desapareciendo? Más allá que en algunos países ni siquiera nunca existió este formato papel. ¿Cuáles son las ventajas y desventajas de esta boleta partidaria que se vota en casi todo nuestro país? Bueno, la ventaja es, como decía, hace 100 años votamos con este sistema, es algo físico, con lo cual, digamos, uno lo encuentra como muy amigable, entra al cuarto oscuro, tiene la opción. Pareciera que no hay ningún problema, lo meto en un sobre, puedo cortar boleta. Bien, ¿cuáles son las dificultades de este formato? Bueno, en principio, una dificultad que tiene este formato es que se imprimen 3 padrones por cada partido político. ¿Qué quiere decir esto? Que si hay 20 millones de votantes, se imprimen 60 millones de boletas, 60 millones de boletas por cada frente o partido político en las PASO, en las generales y en el balotaje. Es decir, se imprimen 60 millones de boletas para el Frente de Todos, más 60 millones de boletas para Cambiemos, más 60 millones de boletas para el Partido Obrero, la Frente Izquierda, y 14... ¿Cuántas terminas votadas adentro de una urna? El 0,4% de todas las boletas impresas. Gasto económico, gasto ecológico. ¿Cuál es la otra dificultad de la boleta formato papel? Bueno, nuestro país tiene muchas particularidades. En los distritos más pequeños esto no ocurre, pero en los distritos más grandes lo que ocurre es que se roban las boletas. Piensen ustedes que para fiscalizar cualquier municipio del conurbano se necesitan 2.700 personas más o menos que estén desde las 7 de la mañana hasta las 8, 9, 10 de la noche simplemente para que esta boleta esté adentro de un cuarto oscuro. Y en algunos lugares no van ustedes estudiantes de Derecho con la ley electoral y van a la Ferrer o a González Catán a decir yo vengo con la ley electoral porque soy estudiante de Derecho. No, hay que buscar muchachos un poco más fuertes como para que puedan soportar algunas tensiones que hay adentro de cada uno de los lugares electorales. Con lo cual, digamos, este formato electoral que es muy amigable, este formato de votación que es muy amigable, que estamos acostumbrados,
tiene ciertas dificultades. ¿Cuál es la otra opción? Boleta única, que decía ahí Ezequiel. Boleta única se usa en Córdoba y en Santa Fe. ¿Cómo funciona la boleta única? Se imprimen, supónganse que son 20 millones de votantes, se imprimen 20 millones de boletas, lo imprime el Estado, es decir, los partidos políticos no tocan una sola boleta, lo imprime el Estado, se lo da al votante, entra, no necesita sobre, no necesita cuarto oscuro tal cual lo estamos acostumbrados, con un biombo es suficiente. Pongo una cruz en donde me interesa y simplemente pliego y lo pongo en la urna. Este es uno de los formatos. ¿Qué ventajas tienen? Bueno, menos gasto económico, menos gasto ecológico, es sumamente sencillo, desde el año 1852 que se vota en el mundo, la mitad del mundo vota con esto, y contestando a Ezequiel, yo creo que este es el mejor de los sistemas. No hay sistema perfecto, todo beneficia y perjudica cosas, todo. ¿Qué dificultades puede haber con esta boleta única? Bueno, no dista de que hay que fiscalizar. Los fiscales lo vamos a necesitar, ¿no? Porque, bueno, puede haber alguna trampa también. La provincia de Santa Fe conoce, el interior de Santa Fe, algunas trampitas con la boleta única cuando le agregaban alguna cruz a las cruces preexistentes. ¿Cuál es el otro problema o otra dificultad? Esto es una boleta única, ¿no? Si nosotros votamos 5 categorías, por ejemplo, presidente, vice, presidente de la nación, senador, gobernador y vice, senador provincial, intendente y concejales, son 5 boletas. Esto está estudiado y está comprobado que si a vos te dan 5 boletas, aumenta la posibilidad del voto en blanco o de volatilizar la elección. Es decir, no es lo mismo tener que cortar a tener que hacer una crucecita. La crucecita te da más volatilidad de la elección que el corte de boleta. Ustedes me dicen, ¿cuál es esta dificultad? Bueno, hay toda una bibliografía de la ciencia política que entiende que gobernabilidad es tener mayorías en las cámaras. Y esto, de alguna manera, desincentiva a tener mayorías en cámaras porque es más fácil poner una cruz. El otro formato electoral de boleta única es así, en vez de tener una boleta por cada categoría, en una boleta se ponen todas las categorías. Muy bien, ahí Iñaki dice, en las cárceles se vota con boleta única, exactamente. Así se vota en las cárceles, con esta boleta única. A mi juicio, mal diseñada, es una mala boleta, porque si ustedes miran, no tiene color, no tiene fotos, está en blanco y negro, y la población carcelaria, algunas de ellas, no saben leer y escribir, con lo cual, digamos, no es un buen formato, pero es verdad lo que dice Iñaki, vota los privados de la libertad con boleta única. Esta es la boleta de Santa Fe, así vota Santa Fe. También acá la boleta única tiene dos formatos, se puede votar por partido o se puede votar por candidato. Y ahí ha habido una discusión, o tiene media sanción la boleta única, y hay una discusión si vamos para el modelo cordobés o vamos para el modelo santafesino. Es decir, si tengo la posibilidad de votar a un partido para toda la tira, o si tengo que votar candidato por candidato para cada uno de ellos. El otro formato es boleta única electrónica. Boleta única electrónica, Salta vota el 100% con boleta única electrónica. Algunos departamentos del Chaco y Capital Federal ha votado con boleta única electrónica y acaba de votar la posibilidad de votar también con boleta única electrónica. Otro tema que se agrega, si esto termina como se supone que va a terminar en Cava, en Capital Federal, donde votan con boleta única, va a haber una pequeña o gran dificultad. Los porteños van a votar con formato papel para nivel nacional y con boleta única electrónica. Si es concurrente, esto es un problema. Si no es concurrente, no hay ningún problema. Es decir, si la elección es desdoblada, como aparentemente va a ser.
Entonces, boleta única electrónica. ¿Cómo funciona la boleta única electrónica? Fíjense que no dice voto electrónico, no es voto electrónico, es boleta única electrónica porque tiene formato papel. Se le da un cartoncito a la persona, se lo pone en una ranura, le dice, bueno, usted va a votar por categoría, es decir, va a cortar boleta, va a votar lista completa o vota en blanco. Y entonces, si vota por categoría, ahí tiene la posibilidad de elegir al candidato, elegir candidato, elegir candidato, elegir candidato, y le dice, usted está por votar esto, ¿está de acuerdo? ¿Quiere ir para adelante o va a ir para atrás? Si no estoy de acuerdo con lo que voté, voy para atrás. Y hago el mismo proceso. O votar lista completa, que es simplemente votar por un partido o votar en blanco. Nótese que no está la categoría de... Y después, bueno, se pliega y acá tampoco se necesita sobre y se manda a la urna. Bien. No se discute en la Argentina la boleta electrónica porque no tiene formato papel y eso va a restar mucho la legitimidad. ¿Qué dificultades tiene esta boleta única electrónica? Dos. Una de ellas es el chip. Ha demostrado unos hackers, unos informáticos, que si yo a esa boleta que tiene un chip lo paso por el celular cambia de color de acuerdo a quién voté. Por lo tanto, eso podía vulnerar una de las características recontra importantes que tiene nuestra elección, que es que tenga la secretitud del voto. ¿Sí? Entonces puede ser que un puntero político le dé el celular, le dice, mira, vos tenés que entrar al cuarto oscuro o al lugar y me tenés que pasar la boleta así, y entonces cambia de color. La otra dificultad es que, y por este punto que voy a contar, es que Alemania volvió hacia atrás con la boleta única electrónica, es que se puede reconocer al voto de acuerdo a algunas... Si yo sé quién votó primero, quién votó segundo, quién votó tercero, y así, si sé el orden de votación, puedo saber a quién votó cada uno, porque hay unos pequeños puntitos en las boletas que los usan los informáticos, que y esto fue demostrado en una sesión del Senado, en donde fue unos ingenieros del CONICET, donde los hicieron votar a los senadores y se taparon los ojos y le descubrieron a quién votó todos y cada uno. Bien. Vamos al cuarto tema, la incorporación de una novedad en la Argentina y casi una novedad mundial, porque primarias, internas, hay en todo el mundo, o en muchos lugares del mundo, pero esta particularidad de primarias abiertas, simultáneas y obligatorias, hay poco antecedente en el mundo sobre estas características. Primarias, es decir, antes de las elecciones abiertas, que los partidos políticos tienen que abrir sus listas y que los ciudadanos comunes pueden votar a cualquiera de las internas o primarias de los partidos políticos simultáneas, que un mismo día se votan todas las categorías y obligatorias, porque nuestro voto por constitución es obligatorio. Bien, ¿por qué se hizo esto? Esto formó parte del diálogo político, esto tiene no voy a hacer mucha historia, pero esto data del gobierno de la Alianza. Cuando empieza la crisis de los partidos políticos, mucha gente empezó, la gente sí, por un lado, y por otro lado, parte del sistema político, empiezan a cuestionar las ideas de cómo se elegían los candidatos. ¿Por qué? Porque aquellos partidos políticos que elegían por internas cerradas, los aparatos partidarios jugaban un rol muy fuerte. Entonces, por ahí, si vos tenías un aparato partidario fuerte, pero no tenías legitimidad externa, ganabas todas las internas y después hacían fracasos electorales. O, en el peor de los casos, se elegía por a dedo, se elegía por una convención amañada. Es decir, los partidos políticos que en general en el mundo, o sea, esto en realidad fue una intromisión del Estado muy fuerte con los partidos políticos, ¿sí? De los cuales les digo, yo estoy de acuerdo, y cuando fue el diálogo político, bueno, tuve la suerte de estar en algunos diálogos, en ese diálogo político, y defendiendo este sistema de las primarias abiertas simultáneas obligatorias. Pero la verdad que es una injerencia del Estado en los partidos políticos. Entonces se incorpora esto de las primarias abiertas simultáneas y obligatorias.
¿Con qué objetivo? Bueno, los objetivos explícitos de la 26571 dice profundizar la democracia en el interior de los partidos políticos, evitando la perpetuación de cúpulas poco representativas. Esto es la idea de abrir las listas. ¿Es la panacea? No, de ninguna manera. Hay muchas formas de que líneas internas o partidos políticos no participen de estas PASO, formas informales, pero la verdad es que esto es mejor que lo que existía antes. O sea, si bien no se ha cumplido con los objetivos de fondo, pero sí es verdad que se ha democratizado parte del proceso de selección de las candidaturas en algunos lugares, a punto tal de que en algunos lugares han caído pesos pesados por unas PASO, por ejemplo, varones del conurbano. Bien, la implementación de las PASO, reformular el financiamiento de las campañas electorales, no voy a hablar de esto, pero este es un tema de la democracia en el mundo. Esto que hablaba Mauricio de ciudadanía, si hay algo de ciudadanía, es esto de financiamiento de las campañas electorales. ¿De dónde sale la plata multimillonaria para hacer campaña de los partidos políticos? Se ha avanzado en la Argentina sobre esto, es decir, ha habido reglas un poquito más claras, pero esto es un problema mundial. Esto es un problema mundial, es los financiamientos espurios de las campañas electorales y las formas que tienen de financiarse. Bueno, se tuvieron que modificar el Código Nacional Electoral y obviamente la Ley Orgánica de los Partidos Políticos. Y se incorpora la necesidad del 1,5% de los votos de las primarias a las generales. Bien, acá volvemos a la hipertrofia y a lo que decía Sebastián. Fíjense la incidencia que tienen las provincias con respecto al resultado electoral. Con lo cual, ojo con esto, porque hubo elecciones estos días, y va a haber elecciones en estas semanas también. Entonces uno dice, mirá, acá gana A, acá gana A, acá gana A. Parece que podemos hacer inferencias de resultados electorales provinciales sobre la arena nacional. No, no y no. O sea, son juegos totalmente distintos. Primero por la incidencia que tienen la cantidad de votos que representan para el resultado final de la elección. Pero segundo, porque se juegan cosas distintas. Me animaría a decir que hoy no tenemos dos grandes frentes o dos grandes partidos políticos. Tenemos una federación de partidos políticos que juegan juegos distintos en cada lugar. El peronista de Formosa no tiene nada que ver con el peronista de la capital federal o el de Santa Cruz o el de Mendoza. Y el radical o el del PRO de San Luis o de La Rioja no tiene nada que ver con el de La Pampa o el de Entre Ríos o el de la provincia de Buenos Aires. Es decir, se juegan juegos totalmente distintos cuando se juega la arena local que cuando se juega la arena nacional. Por ejemplo, en Tierra del Fuego, el PRO y Juntos por el Cambio fueron por separado. Esa es otra. Cuando vos ves que, por ejemplo, en alguna provincia coaliga Corrientes, radicalismo con peronismo, Jujuy, el vicegobernador de Jujuy es peronista y el gobernador es radical. Es decir, Santa Fe, que el radicalismo de Santa Fe hace alianzas con el socialismo y no con el PRO. Ahora cambió el escenario, pero digo, cada provincia es un juego que los locales lo interpretan muy bien, pero si alguien ve desde afuera no entiende del todo cómo es que los frentes electorales, es más, los frentes electorales en general no se llaman de la misma manera en las provincias. Si no se llaman de la misma manera es porque no son lo mismo. Es decir, si ustedes ven, van a encontrar que en los resultados electorales dicen, acá no existe Cambiemos. No hay Cambiemos. O acá no hay peronismo o Frente de Todos. Tiene otro nombre de fantasía. ¿Pero por qué tiene otro nombre de fantasía? Porque es otra cosa. Porque cada una de esas provincias son juegos distintos, 24 juegos distintos, y acá lo interesante y lo rico, ¿no? de nuestro país, lo despelotado y lo difícil de comprender, pero lo rico al mismo tiempo. Entonces, fíjense
que la provincia de Buenos Aires obviamente lleva la delantera acá con el 37% del electorado, y después los otros que siguen son del 8%, es decir, el peso específico de la provincia de Buenos Aires, la hipertrofia de la provincia de Buenos Aires. Perdón, ¿eh? Entonces, esa hipertrofia hace que, claramente, esto que dice la madre de todas las batallas, y esto tiene que ver, entre otras cosas, también con la coparticipación, por eso no le dan el dinero al gobernador de la provincia de Buenos Aires, porque si no se convierte en un presidente casi paralelo, etcétera, etcétera. Bien. Geografía electoral. Les había dicho las secciones electorales. Bueno, la provincia de Buenos Aires se divide en 8 secciones electorales. No voy a profundizar mucho en esto. Si un día le interesa estos temas, vamos a hablar específicamente de la provincia de Buenos Aires en algún momento. Pero las geografías electorales son totalmente azarosas y arbitrarias. Es decir, que las geografías electorales son a veces amañadas y a veces, digamos, consensuadas entre los partidos políticos. Estas 8 secciones electorales es la geografía electoral de la provincia de Buenos Aires, que se eligen los senadores y los diputados. Estas secciones, ¿desde cuándo existen esta división de secciones? ¿De qué época es? Esta es del año 1937, con lo cual perdió vigencia totalmente, ¿no? Era otra provincia sin ninguna duda. Entonces, de ahí también la irracionalidad, para que ustedes tengan una idea. Esto es la tercera sección electoral, donde estoy yo, Berazategui, Loma de Zamora, La Matanza, que coexistimos con Lobos, Magdalena, Ensenada, Berizo, Punta Indio, nada que ver con nada. Esta es la primera sección electoral, el azul, la primera sección electoral, acá. Vicente López, San Isidro, Morón, Ituzaingó, José Cepaz, Malvinas Argentina, con Navarro, Mercedes, ¿sí? Rurales, urbanas, General Rodríguez, nada que ver con nada. Sur, sexta sección electoral, epicentro Bahía Blanca con Patagones, con Villarino, con Trenquelauquen, Deró, y aparte esto es gigante, Bien, la costa, bueno. Pero la provincia de Buenos Aires también tiene su hipertrofia, de allí el conurbano. El que gana el conurbano, sí podemos decir, los que ganan el conurbano ganan la gobernación de la provincia de Buenos Aires. Ahí están los votos. Es decir, ese mapa electoral de la provincia de Buenos Aires se convierte en gigantesco, con la primera y la tercera sección electoral, que son cada una de estas 4 millones de votantes. 4 millones de votantes. Sumamente determinante de cada provincia en cuanto a porcentaje electoral, es muy importante. Sumamente importante esto de la hipertrofia, por eso allí está, digamos, en el conurbano bonaerense, y a veces nos hace perder de vista. Entonces uno mira la foto, esta es la foto de los intendentes, dice, ah, mirá, Cambiemos gana en todos lados, sí, esto es más chiquitito, pero es esto. Esto explica por qué Kicillof es gobernador. Cambiemos tiene mucho más municipios, pero fíjense que acá es todo azul, menos Lanús y San Isidro y Vicente López, todo azul. Bien, el sistema de la provincia de Buenos Aires es bicameral, lo que decía Sebastián, hay sistemas unicamerales y sistemas bicamerales. La provincia de Buenos Aires tiene un bicameralismo tonto. ¿Por qué? Porque son elegidos por las mismas, los diputados y senadores vienen de las secciones, son elegidos por la misma sección, por las mismas personas, 4 años, hacen exactamente las mismas cosas, nada más que es bicameral. Una vez votamos senadores y otra vez votamos diputados. Es decir, un bicameralismo tonto. Ahí habría que cambiarlo, sin ninguna duda, por un sistema. Ir a un unicameralismo lo veo como irrealizable, pero un bicameralismo en donde los diputados representan una cosa y los senadores a otra, qué sé yo.
diputados por toda la provincia de Buenos Aires como distrito único y los senadores por sección o subdividir las secciones, etcétera, etcétera. Pero es cierto que este es el panorama y como ustedes ven, el panorama electoral de, como dijo alguien ahí, la madre de todas las batallas, es la madre de todas las batallas, sin ninguna duda, y los intendentes del conurbano, mi último libro se llama Buenos Aires, cosa de varones, B larga, porque parecen títulos nobiliarios. Y esto es un dato muy importante para mí, muy importante de la política argentina. No es que los varones de la provincia de Buenos Aires son los que ganan solamente. Vamos a encontrar que en casi todas las provincias el gobernador gana. Es decir, el poder reproduce poder. Esto se llama cancha inclinada, ni más ni menos. O sea, la cancha en la política está inclinada. El que es gobernador, el que es intendente, tiene muchísimas más chances de ganar una elección. ¿Por fraude? No, por fraude no. ¿Por reglas electorales? Sí, un poco sí. Pero también porque quien detenta el poder hace uso y abuso de los aparatos del Estado, sea del partido político que sea. La utilización política del Estado con todo el dinero que eso necesita y la reproducción permanente de figuras. No hay como disociación entre Estado, gobierno, partido político y personas. Parece que fuesen exactamente lo mismo. Por lo tanto, esto de la cancha inclinada va a ser un dato determinante. De los 135 municipios de la provincia de Buenos Aires, 98 intendentes se reeligen. 98. Y durante toda la vida han sido los intendentes reelectos de manera permanente. Para que ustedes tengan una idea, yo vivo en Berazategui desde el 87, gobierna la misma persona, que es Musi. Le dicen Musimundo a la provincia de Buenos Aires, a la Berazategui. Este es el mapa de la provincia de Buenos Aires desde el 83 hasta ahora. Resultados electorales. ¿Qué conclusiones sacamos de este gráfico? Por definición, el peronismo gana en la provincia de Buenos Aires. Las dos veces que ha perdido la provincia de Buenos Aires fue en el año 83, por los votos de arrastre de Alfonsín, y en el año 2015 con Vidal, quizás porque el candidato elegido por el Frente de Todos o por el peronismo en aquel entonces no era el mejor candidato que tenía para ofrecer. Pero fíjense que no le sobró mucho, ¿sí? Entonces, y si ustedes ven la línea, hay una línea de homogeneidad del peronismo. Bien. Sistemas proporcionales, decía Sebastián. Nosotros tenemos sistemas proporcionales. El proceso de selección de cómo convertir los votos en bancas son dos. Uno es el sistema DONT, que es el que se elige, el que se utiliza en la mayoría de las provincias y es el que se utiliza para elegir a los diputados nacionales. ¿Cómo funciona el sistema DONT? DONT era un matemático que decía que el resultado electoral había que dividirlo por 1, por 2, por 3, por 4, por 5 y así sucesivamente. Se hace este cuadro y se empieza a seleccionar los números mayores y de esta manera asigno bancas. 80.000 es el número mayor, es la primera banca. 50.000 es el número mayor, segunda banca. 40.000 el otro número mayor, tercera banca. Y así hasta cumplir, en este caso, con 10 bancas. Si habría una banca 11 para repartir, sería el número 16 acá. Entonces este se va a llevar 4 bancas, 3 bancas, 2 bancas, 1 banca. El sistema DON es el más utilizado en el mundo, es el que se utiliza acá. El otro es el JARE. En la provincia de Buenos Aires, para senadores, diputados, concejales, consejeros escolares, se elige bajo el sistema JARE o por cociente. ¿Cómo funciona esto? Cantidad de votantes, es decir, 80 más 50.000 más 34.000 más 18.000 da 182.000 votantes. Votos positivos. Una pregunta, Gustavo. ¿El sistema JARE se utiliza en algún otro lugar que no sea en la provincia de Buenos Aires? Sí, hay para elección, no a la bonaerense, pero en algunas provincias para la elección de concejales o en algunos lugares para la elección de algunos legisladores se elige el sistema JARE, pero no como la provincia de Buenos Aires. Como la provincia de Buenos Aires no conozco sistema en el mundo que se utilice este tipo de JARE. ¿Qué diferencia hay entre este tipo de JARE y lo que decía JARE el matemático? Que
una vez que yo tengo la cantidad de votantes dividido la cantidad de bancas, 182.000 dividido 10, esto da 18.200. Lo que dice la ley de la provincia de Buenos Aires, que no decía Jare, es el que no llega a 18.200 no entra en el proceso de selección de, o sea, no va a obtener ninguna banca. Esto es una limitante reglamentaria muy importante. Por eso yo digo que este sistema es para mí una suerte de fraude encubierto, porque en muchos lugares, muchos, ahora como la elección es más competitiva pasa otra cosa, pero en muchos lugares durante muchísimo tiempo, solo el intendente o solo los senadores llegaban al piso, los demás no llegaban al piso y se llevaban el 100% de las bancas, estaba sobre representado. Entonces, 182.000 dividido 10 da 18.200. ¿Qué hago? Dividido 80.000, dividido 18.200, me va a dar 4 bancas. Este me da 2 bancas y una banca más. ¿Cómo se reparten las otras bancas? Por resto mayor. Este se va a llevar una banca más, acá como hay 10, se va a llevar una cada uno. Así es el sistema electoral y, como les digo, a veces con el 43% de los votos se lleva el 100% de las bancas. Por lo tanto, tiene una sobrerepresentación de un 50%. 38% de los votos se lleva 100% de las bancas. Y en las intendencias pasa lo mismo. Vamos con las provincias. Córdoba. Vamos a ir en orden descendiente, es decir, las que tienen más peso electoral que las que tienen menos peso electoral. Fíjense acá lo interesante de esto, ¿no? O sea, ahí ustedes tienen un resultado electoral en donde a nivel nacional votan masivamente para Juntos para el Cambio, sin embargo, ahora gobierna el peronismo en la provincia de Córdoba. Vamos a ver qué pasa, porque la novedad de Schiaretti es que lo quieren en Juntos para el Cambio. Esto da cuenta también de nuestro sistema de partido, donde el libro de pases está abierto para todos lados, ¿no? Alguien que viene de tradición del peronismo puede ir a Juntos para el Cambio, alguien que viene del radicalismo al Frente de Todos, etcétera, etcétera. Entonces, fíjense que a nivel local, Schiaretti tiene la mayoría de las bancas, pero a nivel nacional, Córdoba vota de otra manera. Bueno, este es el resultado histórico de Córdoba. Esto, ¿para qué hago resultado histórico? Para tratar de cuantificar el sistema de partidos o la competitividad que tiene. En principio, digamos, al trazo grueso podemos decir que Córdoba es algo parecido a un bipartidismo, porque ha gobernado el radicalismo desde el 83 hasta el 95, pero al mismo tiempo desde el 99 que no gana. Por lo tanto, uno puede presuponer también que ahí hay, y miren la última elección, digamos, una diferencia del 36%, es decir, la diferencia del gobernador ha sido realmente grande. Y como les decía, Córdoba vota con boleta única. Esta es la boleta única con la que utilizan los cordobeses, ¿sí? La verdad es que los cordobeses están muy contentos con esto, no van a volver atrás, y como ven, acá pueden votar por partido. Es Santa Fe, una legislatura unicameral, ¿no? Santa Fe es bicameral, es el 8% del electorado. Bueno, Santa Fe hoy está gobernada por el peronismo, ahí claramente se ve una geografía electoral en donde hay competencia electoral en el interior de la provincia, sin ninguna duda. Ha gobernado del 83 al 2007 el peronismo, luego del 2007 al 2015 el Partido Socialista, con una alianza, y ahora volvió al peronismo al poder. Por lo tanto, ahí hay un régimen de competitividad. Quizás Santa Fe dista de la mayoría de las provincias en donde la competencia parece no ser de la misma manera. Esta es la boleta que se utiliza en Santa Fe.
que es también una boleta única. Son los dos municipios, Córdoba y Santa Fe, que se votan con boleta única. Tiene sistema proporcional para la elección de diputados y tiene sistema de mayoría uninominal para aquellos que son estudiantes. El sistema uninominal es que en este caso hay 19 senadores, se divide Santa Fe en 19 distritos y cada uno elige a uno. Eso es bueno, digamos, porque tiene una cercanía con respecto al representante y es malo porque no tiene representación de las minorías, ¿no? Sistema uninominal. Bien, ciudad autónoma. Ciudad autónoma es una... tiene un comportamiento electoral bastante distinto al resto. De hecho, es el único lugar en donde gobierna el PRO. Pero obviamente por la situación de la capital federal y porque nuestro país, a pesar de ser federal, todo está mirado desde la capital federal, no por casualidad, lo que les conté hoy, de ir de un sistema de colegio electoral a un sistema de voto directo, gran parte de los presidentes post reforma de la Constitución han sido de la capital federal. No es un dato menor. De vuelta. Y para aquellos que son más jóvenes. Históricamente, supónganse que haya un candidato de la capital federal, que posiblemente no sea, pero un candidato, si era de la capital federal, su compañero de fórmula lo iba a elegir de alguna provincia. O al revés. ¿Sí? ¿Por qué? Por lo que les había dicho del colegio electoral. Necesitaban el voto de todos. Después de la reforma del 94, el primer presidente fue Fernando de la Rúa, de la capital federal. Luego hemos tenido a Macri y Michetti, es decir, fórmula, los dos de la capital federal. El actual presidente de la Nación es de la capital federal. Por lo tanto, esta vidriera, sin ninguna duda, es una vidriera que tiene su incidencia a nivel nacional. Bueno, acá el peronismo, a diferencia de todo el país, el porteño ha sido siempre bastante refractario del peronismo. Lo único más cercano ha sido el Frepaso con Aníbal Ibarra que ha gobernado, pero si no, ha gobernado el radicalismo, el Frepaso y ahora hay un predominio del PRO hace algunos años. Mendoza. Bueno, Mendoza, que es un distrito electoral importante, tiene competencia, fíjense que tiene competencia, de hecho ha tenido alternancia de poder. Mendoza en la actualidad es radical, pero fíjense que ha tenido competencia electoral bastante interesante a lo largo del tiempo, con varias particularidades. Mendoza no permite reelección, ha tenido 3 partidos políticos que han gobernado, ha tenido alternancia, más allá de que en los últimos años, en los últimos por lo menos dos gestiones, ha gobernado el radicalismo o Cambiemos. Tucumán, bueno, acá nos adentramos ya a menos competencia electoral. Claramente ahí nos encontramos con, fíjense el mapa, un solo rojo y todo azul, ¿no? Menos competencia electoral, y esto lo demuestra también la evolución histórica, donde ha gobernado el peronismo desde el año 83 hasta ahora, con la única excepción de Bussi, que ha sido fuerza republicana, que ha gobernado en una gestión, pero después ha gobernado el peronismo básicamente. Entre Ríos, también ahí Entre Ríos ha tenido alguna alternancia inicial, del 83 al 87, ha gobernado el radicalismo, y del 99 al 2003 también, y después ha gobernado el PJ la mayoría de las veces, ¿no? Pero ahí tenemos un sistema claramente bicoalicional o bipartidista. Entre Ríos no es predominantemente peronista, más allá de que ha ganado en la mayoría de las elecciones. Salta, bueno, ahí tenemos un monocolor, ¿no? O sea, Salta actualmente viene gobernando un frente electoral que es provincial, con alguna tradición del peronismo,
pero ha tenido alternancia de poder entre el peronismo y después ha gobernado una fuerza salteña y ahora gobierna un partido provincial, con una alianza heterogénea que no tiene nada que ver con las alianzas a nivel nacional. Chaco, acá vemos también casi un monocolor, ¿no? Chaco, poca alternancia hoy, pero ha tenido alternancia. De hecho, ha gobernado el PJ, ha gobernado el radicalismo con Rosas, y después, a partir del año 2007, viene gobernando el peronismo hace mucho tiempo, con lo cual ya ahora, a esta altura, podemos decir que se ha gobernado del 2007 hasta ahora, y con diferencias sustanciales en el resultado electoral, bueno, estamos hablando de una tendencia hacia un partido predominante. Para los estudiantes, los sistemas de partidos se cuantifican. Es partido único, cuando no hay competencia; partido predominante, que hay competencia, o sea, que cualquiera se puede presentar, que hay elecciones democráticas, pero gana siempre el mismo. Eso se convierte en un partido predominante. Bipartidismo, que dos tienen chances reales de acceder al poder; o pluripartidismo, que más de dos tienen posibilidades reales, no cantidad de boletas, sino posibilidades reales de acceder al poder. Misiones, bueno, claramente Misiones unicolor. Prácticamente no hay competencia ni representación de las minorías. Corrientes sí ha tenido alternancia y tiene alguna suerte de competencia. Es un sistema bicameral y en el bicameralismo hay representación de mayorías y minorías, si bien hace un tiempo que el oficialismo que gobierna, digamos, básicamente el radicalismo, pero es una alianza heterogénea también. Y Corrientes ha tenido alternancia y es el mismo caso que le mostraba anteriormente. Ha tenido alternancia, pero fíjense que desde el año 1999 gobierna el radicalismo. Por lo tanto, hoy podemos decir que Corrientes es un partido predominante. Piensen que el resultado electoral ha sido de 70-30, a 25. Bien, nos adentramos a poco nivel de competencia. Santiago del Estero. Santiago del Estero tiene algunas particularidades. Santiago del Estero, desde la recuperación de la democracia, ha sido gobernado por los Juárez, por el peronismo. Ha sido intervenida tuvieron un caso de una chica muerta y digamos, eso implicaba el poder político, hay intervención federal, y después empieza a ganar Zamora, y Zamora hoy es el viejo Juárez, digamos, que tiene una maquinaria electoral muy aceitada, a punto tal de que van a encontrar en algunas intendencias donde el oficialismo gana por el 80% de los votos, 90% de los votos. Es decir, la competencia electoral en Santiago del Estero, y a Santiago del Estero le pasó algo parecido le ha pasado algo sí, se va, ahí va. Le ha pasado algo parecido en una provincia donde no hay alternancia y donde no hay competencia electoral. Bien, San Juan. San Juan, hace tiempo también hay un predominio y casi un sistema monocolor. Ahí ha gobernado también partidos provinciales como el bloquismo. Jujuy, que históricamente ha sido peronista, hoy ha cambiado su signo político, es un sistema bipartidista clásico, pero bueno, Zamora, con alianza también con el peronismo, ha gobernado Jujuy y gobierna Jujuy. Acaba de haber elecciones también. Río Negro, monocolor, con una alianza provincial, meramente provincial. Toda la primera etapa de la democracia hasta el 2011 ha gobernado el radicalismo. El radicalismo viene bastante alicaído hoy en Río Negro y una alianza local. El Neuquén, otra isla, otra característica distinta al resto del país,
gobierna un partido provincial, que es el Movimiento Popular Neuquino, en realidad hace como 70 años que gobierna, pero desde la recuperación de la democracia, y acaba de ganar otro candidato, que es un desprendimiento del movimiento nacional, del Movimiento Popular Neuquino, ¿sí? Es decir, si bien es otra persona que se desprendió, viene de ese rincón que es del Movimiento Popular Neuquino, que a veces ha tenido más grado de autonomía y a veces no. Formosa, monocolor, lo mismo que Santiago del Estero. Algunos municipios donde gana los intendentes por el 80% de los votos. Y con otra particularidad, que después si quieren lo charlamos, ley de lemas. Fíjense lo que son las listas, miren, por favor, estos son las listas, la cantidad de listas que se encuentran adentro de un cuarto oscuro en Formosa. Esto también sucede en La Rioja por otros motivos y esto también ocurre en Tucumán por otros motivos. Se encuentran adentro de un cuarto oscuro cerca de 700 boletas electorales para elegir. Si quieren después lo charlamos. Chubut, también hace un tiempo, Chubut es monocolor, más allá de que ha tenido alternancia entre el radicalismo, peronismo y una nueva. San Luis, otra provincia donde no ha tenido alternancia y donde desde el 83 hasta ahora gobierna siempre un partido político, y si bien ha habido alguna tensión entre los hermanos A gobiernan claramente eso. Catamarca ha cambiado de signo político, del PJ al radicalismo. La Rioja, desde el año 83, que gobierna el peronismo, más allá de que ahora ha levantado un poco a partir de la alianza con Cambiemos, pero sigue siendo predominantemente el peronismo en La Rioja, que gana por mucha cantidad de votos. La Pampa, desde el 83, peronista, monocolor, y así se representa en su legislatura. Santa Cruz también tiene ley de lemas. San Juan acaba de aprobar la ley de lemas también. Tiene ley de lemas. Si bien la gobernadora ha perdido en cantidad de votos, la ley de lemas le permitió ser gobernadora y hay un predominio sin ninguna duda del oficialismo. Y por último, Tierra del Fuego, la última provincia, la más pequeña y la última en convertirse de territorio nacional a provincia, ha tenido, es un mundo también aparte, donde ha tenido alternancia, ha gobernado el Movimiento Popular Fueguino, ha gobernado Lari, la coalición cívica. Dicho sea de paso, Tierra del Fuego tiene la primera gobernadora de toda la historia argentina en el año 2007, que es Fabiana Ríos. Bien, perdón si lo pasé esto mucho, pero ya vamos 1 hora y media acá, así que bueno, es un poco el panorama. No, a ver, primero, más allá del tema específico, que nos ha dado una clase súper completa, yo creo que Gustavo nos dio una clase, Mauricio, ya que mencionabas el tema de la investigación, nos dio una clase de cómo investigar, ¿no? En ciencias sociales. Ustedes habrán visto que toda información, datos, información dura, digamos, sin ideologismos, sin valoraciones innecesarias. Así que te felicito, Gustavo. Es un trabajo súper riguroso y que invito a que repliquen, ¿no? Cuando ustedes hablen sobre algún tema de esta manera, ¿no? Con tanta información y tan profunda y extendida a lo largo del tiempo. Así que felicitaciones, Gustavo. Aparte sé que estás trabajando en tu tesis doctoral, así que bueno, vamos a tener pronto un resultado fenomenal. Así que bueno, creo que hemos tenido un panorama más que completo. Si no hay ningún comentario o pregunta adicional, creo que Mauricio ya estaríamos en condiciones de cerrar. Nos ha quedado bien clara la heterogeneidad, ¿no? Esto que destacamos sobre el federalismo, la diversidad, pero que a la vez tiene tanta complejidad como la que acabamos de ver. Y hay un término, Gustavo, que me parece que tendríamos que incorporar a esta charla, ¿no? Cultura política. Hay mucho de cultura política, de prácticas, ¿no? De formas
de ejercer el poder, de formas de relacionarse con la ciudadanía, que me parece que la legislación, digamos, poco tiene que ver en algunos casos con las culturas políticas, ¿no? Y en otros casos mucho que ver, pero a lo que voy es que, sobre todo vos hablabas del conurbano. Bueno, ¿cuánto de práctica cultural hay ahí? ¿Se podría cambiar con alguna norma esto? Pongamos el caso de la reelección de los intendentes, con Te los sumo, vaivenes. te sumo una cosita sobre eso, Seba. Yo hago observación electoral en las provincias. Una vez voy a una provincia, que no voy a mencionar, que había todas las irregularidades habidas y por haber, obscenidades, y cuando me junto con los miembros del tribunal electoral encargados de hacer la elección, naturalizando de una manera eso, decía, bueno, pero esto es una práctica cotidiana, acá ustedes vienen, son porteños y creen que nos van a venir acá a mostrar cómo tenemos que votar nosotros, y esto es una práctica totalmente cotidiana, totalmente naturalizado, cosas que para nosotros veíamos cosas aberrantes y que tienen que ver con esto, con las culturas políticas, ¿no?, de los lugares. Bueno, exactamente. Así que bueno, Mauricio, si querés, Bien. cerramos la jornada. Perfecto. Y Perdón, no Gustavo, me voy a ir sin saludar a Mía. Sí. Está ahí mi hija Mía, ahí desesperada está. para que la saluden. Hola Mía.